gobierno de Trump ha realizado un movimiento que muy pocos esperaban. Cuando parecía que Estados Unidos estaba dando la espalda a todos sus aliados, ha decidido ayudar a Japón. Y no podía faltar Trump haciendo de Trump. Yo de verdad... es increíble lo de este tío, pero volviendo al tema. ¿Qué ha pasado? El 31 de julio de 2026, el ministro de Finanzas de Japón y el Tesoro de Estados Unidos ejecutaron una intervención cambiaria conjunta. Compraron yenes en el mercado abierto de forma coordinada, algo que no ocurría desde marzo del año 2011, cuando ambos gobiernos hicieron lo mismo tras el terremoto y el tsunami de Tohoku. Traduciéndolo al cristiano, Estados Unidos ha comprado yenes japoneses cuando este rozaba mínimos históricos. Estados Unidos ayudando a Japón. Y hay un detalle en esta historia que parece sacado de una película. Durante una reunión de gabinete en Camp David, alguien fotografió el bloc de notas del secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent y en la hoja se leía escrita a mano: comprar yenes japoneses 5.000 a 10.000 millones de dólares. Alguno se habrá hecho de oro con esto. Ahora bien, lo verdaderamente interesante de esta historia no es la intervención, es lo que hay debajo. Porque Japón lleva casi 3 décadas prestando dinero prácticamente gratis. Y sobre ese dinero barato se construyó un mercado de entre 1,5 y 2 billones de dólares que conecta a bancos japoneses con fondos de inversión de todo el planeta. Un mercado que ya reventó una vez, el 5 de agosto de 2024, y que se llevó por delante a Wall Street en una sola sesión, algo que explica parcialmente esta intervención de los Estados Unidos en el mercado de Japón. Ahora bien, ¿tan grave es esto de aquí? Pues esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Imagínate esto, te registras, abres la app, eliges dónde poner tus ahorros y tu dinero trabaja para ti. Así de fácil es usar Hi5. Hi5 es un marketplace europeo para invertir en préstamos, fundado por Ruptela Group, una empresa tecnológica lituana con más de 17 años de experiencia y presencia en más de 130 países. Así funciona Hi5, la mejor plataforma para invertir en préstamos a corto plazo. Es una plataforma con casi 30.000 inversores que ya ha canalizado un total de 170 millones de euros en inversiones, con un tipo de interés medio de un 13%. Y algo que me gusta es que Hi5 tiene una página de transparencia donde puedes consultar la estructura del grupo, el equipo y la información financiera auditada. Además, Hi5 Finance Group es rentable desde 2024, lo que da a los inversores más información para revisar antes de invertir. Una vez dentro, veréis una lista de proyectos que muestra el tipo de interés y la cantidad que falta por financiar en cada uno. Haz clic en cualquiera y verás todos los detalles. Además, puedes revisar todos tus resultados en la propia pantalla principal. Por ejemplo, antes de invertir, puedes comprobar el originador del préstamo, el país, la duración y el tipo de interés. Eso lo que facilita es comparar distintas oportunidades antes de decidir dónde poner tu dinero a trabajar. ¿Y por qué son tan altos los intereses? Porque se tratan de préstamos a muy corto plazo, pero puedes estar tranquilo sabiendo que todos los préstamos se han devuelto a tiempo. Y si no fuera así, la plataforma te reembolsa toda tu inversión sin preguntar. Más concretamente, eso se hace a través de la obligación de recompra, Buyback Obligation. Si un préstamo se retrasa más de 60 días, el originador lo recompra, incluidos los intereses acumulados. Hi5 es una forma de invertir tu dinero, pero ten en cuenta que invertir siempre conlleva riesgo. Puedes abrir una cuenta siguiendo el enlace de la descripción o del comentario fijado o escaneando el QR que estás viendo en pantalla. Gracias a Hi5 por patrocinar este vídeo y ahora sí, no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! Evidentemente, para entender lo que pasó en Japón tenemos que remontarnos a los años 90. Y sí, ya sé que es un tema que está más que tratado, pero por si hay alguien nuevo en esto, lo explico rápidamente. Ese año estalló la burbuja inmobiliaria y bursátil japonesa. El Nikkei perdió más del 60% de su valor en 3 años. El sistema bancario quedó cargado de préstamos incobrables que tardó más de una década en limpiar. Y el PIB de Japón prácticamente no creció entre el 95 y el 2012. Casi 20 años de estancamiento con episodios repetidos de deflación, es decir, precios que bajan en lugar de subir. Y eso que a primera vista suena estupendo para el consumidor, es en realidad una trampa. Si sabes que mañana todo va a estar más barato, hoy
no compras. Y si nadie compra, las empresas no producen. Y si no producen, no contratan. Hay más cosas detrás y no es tan sencillo, pero para entender lo que pasó en Japón es suficiente. Japón estaba en una trampa de 3 pares de narices y, como ya sabéis, para salir de ese meollo se tuvo que inventar lo que no estaba inventado. En 1999, el Banco de Japón llevó su tasa de referencia prácticamente a cero. Es la llamada política de tasa cero. ¿Para qué? Para tratar que el crédito fluyera y que se pidieran préstamos y todo vuelva a ser como antes. Y no pasó. Keynes llamó a esto la trampa de liquidez. Los agentes prefieren guardar el efectivo antes que prestarlo o invertirlo, da igual lo barato que esté. Así que en 2013, con Haruhiko Kuroda al frente del Banco Central y Shinzo Abe en el gobierno, Japón incrementó la apuesta. Lanzaron un programa que duplicaba la base monetaria en 2 años, es decir, duplicaban la cantidad de yenes que había en la economía. El objetivo estaba claro, llegar a ese ansiado 2% de inflación después de 2 décadas de precios planos. Pero no funcionó, y en 2016 llegaría la jugada más agresiva de todas y la que nos importa para el vídeo de hoy: el control de la curva de rendimientos. ¿Y qué es la curva de rendimientos? Muy sencillo, es la relación entre el tipo de interés de un bono, es decir, su precio, y el tiempo. Lo lógico es que cuanto más tiempo, más tipo de interés. El bono a 20 años debería ser más caro que el de 1 año. Bien, pues el Banco de Japón trató de controlar este promedio y que los bonos a 10 años estén cerca de cero. ¿Y cómo lo consigue? Comprando todos los bonos que sean necesarios hasta que el precio llegue a cero. Pero lo que nos importa es el efecto secundario. El mercado de deuda pública de Japón dejó de funcionar como un mercado. Llegaron a registrarse sesiones enteras sin una sola operación en el bono de referencia a 10 años. ¿Para qué vas a negociar con otro inversor si el precio lo pone alguien que puede pagar lo que sea? Es decir, el Banco Central. Así que así estuvo Japón durante varios años, con los tipos a cero. Pero evidentemente esto es algo que no se podría sostener en el tiempo. En marzo de 2022, la Reserva Federal inicia el ciclo de subidas de tasas más acelerado desde los años 80. La inflación estadounidense superaba el 9% anual y la respuesta fue contundente. El Banco de Japón, mientras tanto, mantiene su tasa en terreno negativo, concretamente menos 0,1%. Y ahí se abre la grieta. El diferencial de tasas entre Estados Unidos y Japón pasa de casi 0 a más de 5 puntos porcentuales hacia finales de 2023. Ahora bien, esto de aquí muchos lo vieron como una enorme oportunidad. La situación era la siguiente: si tienes dinero, dejarlo en yenes no te renta absolutamente nada, y llevarlo a dólares te renta 5 puntos más. Había una grieta enorme, y muchos construyeron sobre esa grieta un negocio extremadamente rentable. Esta brecha incentivó el conocido como carry trade, o bicicleta financiera. La mecánica es muy simple. Pides prestado en la moneda donde el dinero es barato, lo conviertes a la moneda donde el dinero rinde más, compras algo que paga ese rendimiento y te quedas con la diferencia. Durante la década en que Japón sostuvo tasas en cero o por debajo, el yen se convirtió en la moneda de financiación preferida del planeta para este tipo de operaciones. El dólar había ocupado ese papel antes de 2008, el franco suizo lo hizo de forma más modesta hasta 2015, pero ninguno a la escala del yen. Y la cosa es que en este negocio participan muchos actores, y actores que tienen un peso enorme en el mundo financiero. En primer lugar, los bancos comerciales japoneses. Tienen depósitos abundantes y un coste de financiación cercano a cero. Estos de aquí se encargan de prestar los yenes baratos. En segundo lugar, tenemos los bancos de inversión internacionales que actúan como intermediarios, lo que en la jerga se llama prime brokers. Morgan Stanley, Goldman Sachs, todos estos reciben esos yenes y los distribuyen. Y por último tenemos los fondos apalancados, fondos de cobertura, mesas propietarias de grandes bancos, etc. Cogen esos yenes, los convierten a dólares u otras monedas y compran activos de mayor rendimiento, desde bonos del tesoro estadounidenses hasta acciones de mercados emergentes. Las estimaciones sitúan el tamaño de esa porción entre 1,5 y
2 billones de dólares en su punto máximo en el año 2024. Para que os hagáis una idea, es comparable al PIB anual de una economía mediana, como por ejemplo la española. Y evidentemente el colapso de esto movería bastante los mercados. No sería un apocalipsis, pero en el contexto en el que estamos con Irán y todo eso, cuantos menos movimientos bruscos haga el mercado, mejor. Pero todo este negocio tenía una segunda capa, que es todavía más pintoresca. En Japón existe una figura que la prensa financiera internacional bautizó como la señora Watanabe. No es una persona real, es un arquetipo que representa a millones de hogares japoneses que gestionaban sus ahorros, es decir, amas de casa, jubilados, oficinistas que tomaban posiciones apalancadas en dólares australianos o en divisas emergentes de alto rendimiento, todo ello financiado con yenes prestados, es decir, inversores japoneses pequeños que también se aprovechaban de esta práctica. El volumen agregado de esas cuentas no es comparable a las posiciones de los grandes fondos, pero es lo suficientemente grande para generar un patrón de comportamiento que los grandes operadores monitorizan de forma activa. Es decir, los peces gordos vigilan qué es lo que están haciendo los hogares japoneses. ¿Por qué? Porque los inversores minoristas japoneses tienden a comprar divisa extranjera cuando el yen se deprecia y a liquidar cuando se aprecia con fuerza. Es decir, amplifican el movimiento en lugar de amortiguarlo. Por tanto, tenemos un mercado de 2 billones de dólares construido sobre el dinero más barato del planeta, con millones de participantes que reaccionan todos en la misma dirección al mismo tiempo, tanto japoneses como gente de fuera. ¿Qué podría salir mal? Muchas cosas. El 31 de julio de 2024, el Banco de Japón sube su tasa hasta un 0,25%, la segunda subida del año después de que en marzo hubiera abandonado 8 años seguidos de tasas negativas. Un movimiento modesto, un cuarto de punto porcentual, en cualquier otro país habría sido una noticia de la sección de economía para los más cafeteros, pero en la práctica eso fue el momento donde empujas la primera ficha del dominó. 5 días después, el 5 de agosto de 2024, el índice Nikkei cayó un 12% en una sola sesión, un desplome de 4.451 puntos, la mayor caída porcentual en la historia desde el lunes negro de octubre del 87. Pero el contagio no se quedó en Tokio. El índice de volatilidad EVIX de Wall Street, que mide el nivel del miedo del mercado, superó de forma recurrente los 65 puntos, un nivel que no se veía desde el colapso de marzo de 2020 con la pandemia. El Bitcoin cayó un 24%, el SP cerró con pérdidas del 3% y el Dow Jones cayó un 2,6%. Parecía el inicio de una catástrofe. ¿Qué había pasado? Pues que se activó el mecanismo de retroalimentación que hace del carry trade una bomba de relojería. Cuando el Banco de Japón sube su tasa, el coste de pedir préstamos en yenes aumenta. Y cuando aumenta ese coste, la rentabilidad de toda la operación que os hemos descrito se reduce. Así que los fondos empiezan a cerrar posiciones. ¿Y qué implica cerrar una posición de carry trade? Pues vender los activos en dólares que compraste y recomprar yenes para devolver el préstamo original. Y ahí está el problema. Cuando miles de fondos recompran yenes al mismo tiempo, el yen se aprecia de forma brusca y esa apreciación es la peor noticia para todo aquel que todavía no haya cerrado una posición, porque ahora necesita más dólares para comprar los mismos yenes que debe, lo que provoca que otros quieran cerrar, lo que aprecia más el yen, lo que empeora la situación de los que quedan. Ya estáis viendo el círculo que genera. Es una cascada de liquidaciones forzadas que se alimenta a sí misma sin necesidad de ninguna mala noticia. Solo hace falta el primer empujón. Y en agosto de 2024 hubo dos empujones, la subida de las tasas de Japón y unos datos de empleo estadounidense más débiles de lo esperado, que hicieron pensar al mercado que la Fed empezaría a bajar las tasas antes de lo previsto. Es decir, el diferencial se iba a estrechar por los dos lados. Pero bueno, eso de aquí duró poco. El subgobernador Ryuzo Himino salió el día siguiente a declarar que el Banco Central no subiría tasas en un entorno de inestabilidad del mercado, y el Nikkei recuperó un 10% en la sesión siguiente, su mejor día desde el año 2008. Fue una corrección violenta y breve, no el inicio de una crisis prolongada, pero dejó un precedente peligroso. El mercado de la tercera economía del mundo se desplomó como en 1987 solo porque un banco central subió los tipos un cuarto de punto. Y esto ha mostrado al mundo que Japón está en una trampa de la cual es muy difícil de salir.
Aquí es donde la cosa se pone realmente complicada, y es que Japón no puede combatir la inflación como cualquier otra economía de Occidente. Os recuerdo que la deuda bruta del gobierno de Japón ronda el 210% del PIB, la proporción más alta de la OCDE, y cada punto porcentual adicional de tasa de interés eleva de forma directa el gasto en intereses de ese gobierno. Y a esto hay que sumarle la presión política que en 2026 dejó de ser sutil. Sanai Takaichi asumió como primera ministra en octubre de 2025, después de haber calificado durante su campaña la posibilidad de subir tasas como una medida poco sensata. El 16 de febrero de 2026 se reunió con el gobernador del Banco de Japón para expresarle directamente su preocupación por nuevas subidas. Esa reunión movió el tipo de cambio del yen en cuestión de minutos. Nada más salir la noticia, es decir, los inversores se preocupaban de que el Banco Central obedezca las órdenes de Takaichi, rompiendo con la independencia. Pero esto no fue lo único. Aparte de esto, Takaichi nombró a 2 académicos partidarios de la expansión monetaria al directorio del Banco Central. Y los 2 miembros más favorables a subir las tasas rápido, es decir, los que no le interesan a Takaichi, finalizan sus mandatos en julio de 2027, momento en el que ella tendrá la potestad de nombrar a sus sustitutos. Es decir, que el Banco Central de Japón puede llenarse de gente que haga más caso del que deberían a las necesidades del gobierno, algo que ha vuelto a encender las alarmas. Ahora bien, antes de que alguien saque la conclusión de que Japón está al borde del colapso, hay que poner un dato sobre la mesa. Japón cerró diciembre de 2025 con una posición de inversión internacional de 3,67 billones de dólares, la más alta del mundo entre todas las economías registradas. Es decir, el país más endeudado de la OCDE es simultáneamente el mayor acreedor del planeta, algo que ya os hemos comentado en este otro vídeo. Japón no está a las puertas de una mega crisis de deuda, pero sí que puede sufrir de un descontrol interno de la inflación, ya que no puede subir los tipos de interés porque rompe toda esta cadena. Y aquí es donde llegamos a la pregunta del millón. ¿Tan grave es esto como para que Estados Unidos haya decidido intervenir? Japón mantiene cerca de 1,2 billones de dólares en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, aproximadamente el 13% de toda la deuda de Estados Unidos en manos extranjeras, muy por delante del Reino Unido, con unos 900.000 millones de dólares, y de China, cuyas tenencias cayeron a 650 millones. Mínimos en 18 años. Es decir, Japón es el mayor acreedor extranjero de Estados Unidos, y como hemos visto, el Banco Central no puede tocar los tipos de interés, así que la única opción que le queda es intervenir en el mercado cambiario. ¿Y qué pasa si Japón necesita intervenir en el mercado cambiario y decide vender sus dólares? Pues que el precio de esos bonos estadounidenses cae, y cuando el precio de un bono cae, su rendimiento sube. Puede ser lioso, pero está bien dicho. El rendimiento del bono a 10 años estadounidense es la referencia sobre la cual se calculan las hipotecas, los préstamos corporativos y buena parte de los activos financieros del mundo. Es decir, si Japón decide vender los bonos de los Estados Unidos para defender su moneda, el rendimiento de los bonos de los Estados Unidos se dispara, y ya sabemos que a eso a Trump le encanta. Por eso la intervención de julio de 2026 se ejecutó como se ejecutó. Según reconstruyó la prensa financiera, la Reserva Federal de Nueva York vendió euros para comprar yenes en nombre del Tesoro, no dólares. Así se fortalecía el yen sin forzar a Japón a vender bonos americanos. Y Bessent hizo algo más. Solicitó al nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, ampliar una línea llamada FIMA Repo. Es un mecanismo que permite al Banco Central de Japón, cualquier banco central extranjero, pero en este caso de Japón, obtener dólares en préstamos entregando bonos del Tesoro como garantía sin necesidad de venderlos. Es decir, en cristiano, Japón puede conseguir los dólares que necesita sin tocar el precio de la deuda estadounidense, ya que como hemos visto, no puede hacer nada tocando los tipos de interés de la deuda. Y como pasa casi siempre, muchas veces solo basta la noticia para calmar a los mercados, y parece que por ahora ha servido. Trump ha salvado a Japón. La pregunta del millón es, ¿hasta cuándo puede estar Japón en esa situación? ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esto va a ser sostenible durante mucho tiempo? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.